Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual voy a tener el gusto de presentarles un equipo en formato disco compacto fabricado por TEAC modelo PD-800M. Este equipo que estamos observando fue fabricado en septiembre de 1991, entonces ya para este año 2024 está próximo a cumplir 33 años de antigüedad. Solamente falta lo que es agosto-septiembre y ya cumplirá sus 33 años, ¿ok? Para esa cantidad de tiempo que he mencionado, la verdad está muy bien el equipo y tiene detalles estéticos normales obviamente de un equipo, y considerando también que son transportados en volumen junto con otros equipos, entonces no tienen el cuidado para aislarlos. Por ejemplo, aquí en la parte superior tiene unos rayones que sí están profundos. Esto ya no es posible restaurarlo, mas sin embargo no va a ser para nada afectable a lo que es su rendimiento. La misma cuestión sucede en la cubierta, que por cierto es de color negro texturizado, tiene una textura agradable, ok, que no se permite deslizar, es decir, tiene un buen agarre cuando tú lo tomas en mano. En la parte superior aquí tiene dos manchas, las cuales traté de pues removerlas, pero la verdad no se pueden remover. Sí mejoró mucho de como estaba, pero la verdad por lo visto son permanentes. Viéndolo desde cierto ángulo como el que estamos viendo en este momento, es decir, desde este punto sí los alcanzamos a distinguir, pero si te pones a verlo parado frente al equipo, visto desde arriba, casi no se nota mucho. Entonces es algo meramente estético, ¿ok? Bueno, entonces comentamos que este equipo es en formato disco compacto y tiene la principal característica de manejar 6 discos compacto. En videos anteriores he presentado equipos sobre todo de la marca Sony y alguno que otro de marca JVC, Panasonic, entre otros, que son del sistema también de 5 discos, o como por ejemplo es en el caso Onkyo, que maneja 6 discos, pero ellos utilizan el sistema carrusel. Al utilizar el sistema carrusel lo convierto automáticamente en un equipo muy voluminoso, ok, es decir, más amplio, llegaría más al frente las dimensiones. Entonces este dispositivo tiene la ventaja de que les gana a las marcas que ya mencioné, porque es de dimensiones mucho más reducidas, ¿ok? Estaríamos hablando más o menos como de las dimensiones de un reproductor DVD, una videocasetera o un combo VHS DVD, ¿ok? Y bueno, ¿por qué es más reducido si maneja 6 discos? La respuesta es muy fácil, porque este sistema maneja el siguiente dispositivo, que viene a ser un cartucho, ¿ok? O como en inglés se les conoce como magazine. Este cartucho contiene 6 discos que obviamente ya he colocado. Entonces estos 6 discos, una vez que este cartucho está al interior del equipo, los vas a poder seleccionar el que gustes, o bueno, puedes programarlo, puedes poner la música continua, etcétera. Y pues bueno, por una parte en lo personal se me hace más práctico y más rápido, más fácil, porque por ejemplo este magazine yo lo puedo tener cargado de discos del género, por ejemplo música de rock, ok. Entonces, ok, tengo este magazine que es de música de rock, puedo tener otro magazine que es de música latina, y puedo tener un tercer magazine que pueda contener música regional mexicana o otro género, qué sé yo. Entonces ya tengo los discos que son todos de rock en una caja como esta, en este magazine, y ya tengo otros discos que son pura música latina en otro magazine. Entonces, en lugar de estar intercambiando un disco por disco, yo solamente lo que voy a hacer es introducir y expulsar el magazine cuando yo lo decida, y él ya va a tener toda la música ya lista para reproducir.
La única desventaja que tiene este equipo, por lo visto, a diferencia de los sistemas de carrusel, es de que cuando está reproduciendo la música no puedes intercambiar de discos hasta que se termine por completo, ¿ok? El cartucho que acaban de ustedes de observar, por ejemplo, tengo los 6 discos ya seleccionados, pero si en algún momento yo me arrepiento y quiero cambiar alguno de esos discos durante la reproducción, no va a ser posible, ¿ok? Solamente va a ser posible hasta que yo detenga por completo la música, extraiga el cartucho y coloque el nuevo disco al interior de esa caja. Esa es la única manera como hacerlo en este dispositivo. Una segunda desventaja también que tiene este equipo con respecto a los sistemas de carrusel, que la mayoría tiene modo de reproducción aleatorio. En este caso, los únicos dos modos de reproducción que nos va a ofrecer va a ser el programado y también el modo repetición, ¿ok? Bueno, el repetición es, digamos, como que un adicional, ¿ok? Es decir, puedes tener modo de reproducción aleatorio con o sin repetición. Igual, modo programado con o sin repetición, ¿ok? Entonces es como que un adicional. Entonces, en este modelo de reproductor no tiene disponible, y es una pena que no lo tenga, el modo aleatorio, con el cual vamos a poder tocar música al azar entre todos los discos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar aquí brevemente para explicar qué onda con los botones, los controles frontales, que están muy fáciles, la verdad es algo bastante sencillo, ¿ok? Entonces vamos a ver acá la marca del fabricante, que es TEAC. Ahí está el modelo que les había comentado y el botón de apagado encendido. Tiene una ventanilla aquí que es para el sensor del remoto, que obviamente no lo tengo porque la verdad ya son equipos ya con cierta antigüedad, entonces es muy difícil que salgan completos con remoto, ¿ok? Aquí está la compuerta de entrada y salida para el cartucho o magazine de 6 discos, y vemos en la parte inferior que tenemos controles de reproducción, el botón de expulsar, ok, el botón de play pausa, este que es el del stop, nada más que lo encandila un poco la luz, y estos que están acá, que es de búsqueda, adelantar, regresar ciertas fracciones de segundo, ok. Y aquí en la parte superior superior derecho, perdón, tenemos estos botones, sobre todo lo que es el modo programado, y store, que es para guardar, ahí puedes armar tu programa, ok. Y los que le siguen abajo, music skip, es para avanzar o retroceder en las pistas de la música de cada disco. Después va a seguir este botón que dice disc skip. Este es muy conocido en los otros sistemas de carrusel, porque yo les he dicho que disc skip es eh, es para evitar o saltarte el disco que esté reproduciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos reproduciendo música en el disco número 3, le das disc skip, le va a seguir con el siguiente, que es el número 4. Y si del 4 te arrepientes y dices, no, sabes que no quiero seguir escuchando este disco, el siguiente se brinca al 5 y así sucesivamente, ok. Entonces esa es la función de disc skip. Vamos a ver acá abajo que es repeat. Ya dijimos que activar esa opción con o sin repetición. Y por último, este botón que es de modo de visualización. A principio, cuando ustedes y me sucedió también, he visto varios equipos, pero la verdad estaba en duda si o no comprar, si sí comprar este equipo o no, porque la verdad no estaba seguro si estaba reproduciendo bien, ya que había dos factores. El primero, que no estaba visualizando los segundos, el tiempo transcurrido, y el segundo factor, que también es un punto que me hubiera gustado que tuviera este equipo, es una salida de audífonos frontal, la cual no tiene, ok, a diferencia de otros equipos que sí tienen salida de audífonos de un cuarto, ok. Entonces
Por ejemplo, por default, el equipo tú lo vas a poner a reproducir música y puede que te desconcentres un poco porque no vas a ver cuando avanzan los números. Si quieres ver eso cuando avancen los números, tendrás que pulsar el último botón que acabo de mencionar, que es el display, y de esa manera vas a poder ver el tiempo transcurrido. ¿Ok? Y pues bueno, fuera de eso, eso es todo de controles, de estética y estado físico del equipo. Está muy bien para sus casi 33 años, está súper bien. Y otra cuestión que quiero mencionar muy importante es de que este dispositivo fue fabricado en Japón. Como recomendación, como tip, si ustedes ven un equipo, no importa de qué marca, pero que haya sido hecho en Japón, sobre todo van a ser equipos como de esta época, porque ya los más actuales, inclusive de las grandes marcas, es difícil que encuentres uno que haya sido hecho en Japón. Ok, entonces si encuentras uno que haya sido hecho en Japón, la verdad te lo recomiendo bastante que lo compres, porque son son maquinitas, yo le voy a decir maquinitas en general, los dispositivos son equipos, estas maquinitas japonesas que van a funcionar perfecto, ¿ok? O sea, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, cuando tú encuentras máquinas de este tipo hechas en Japón, las conectas, le pones su disco o su cassette, que generalmente es el disco, ¿ok? Cassette por lo regular va a requerir ajuste de bandas, reemplazo, etcétera, porque es caucho, entonces el tiempo no perdona, y menos cuando se trata de caucho. ¿Ok? Entonces, en sistemas estos de láser, como lo es este equipo, la verdad es altamente recomendable. Cuando tú veas uno que fue fabricado en Japón, la verdad hay que comprarlo, porque esas máquinas es como si nunca hubiera transcurrido el tiempo, es decir, siguen funcionando perfectamente, y lo mejor es de que ofrecen una gran calidad de sonido. ¿Ok? Entonces, amigo, amiga, si ves un equipo que haya sido fabricado en Japón, la verdad cómpralo, porque hoy en día todo es manufacturado en China por cuestiones de, bueno, ahorrar costos para las empresas, etcétera, y muchas veces la calidad, la inspección de calidad deja mucho que desear. ¿Ok? Entonces ya son pocos los equipos que fueron hechos en Japón, la verdad son muy escasos, y este es uno de ellos. Entonces vamos a encender el equipo y vamos a escuchar la música. ¿Ok? Ya vemos que el display ya se iluminó, y vamos a introducir nuestro magazine. Antes de introducir este magazine, voy a mencionar algo muy importante. Por ejemplo, aquí en la etiqueta te va a hacer una advertencia de que el disco lo tienes que colocar. Mira, aquí vas a ver unos como piquitos, entonces cada uno es un espacio. Vamos a abrir por ejemplo el de mero abajo, que es un disco original. ¿Ok? Todos los discos deben de ir con la superficie de lectura hacia arriba. ¿Ok? No deben de ir hacia abajo. Vamos a poner un ejemplo. Este es un disco original. Ahí está el disco original, y esta es la superficie de lectura. Entonces, en lugar de colocarlo así como regularmente lo hacemos en todos los equipos, debes de colocarlo al revés, es decir, invertido, para poder que funcione de manera correcta. ¿Ok? Lo vamos a cerrar aquí con mucho cuidado. Vamos a abrir otro, y este es un disco grabado. Lo vamos a remover. Ahí está. Por ejemplo, este disco es un MP3 con la música de YouTube. Yo lo he colocado a propósito para que vean cuando un equipo no es compatible con MP3, van a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? Muchas personas de pronto preguntan que por qué no toca MP3. Es una pregunta casi como diciendo, ¿y por qué? O sea, lo debería de tocar. Para el año de 1991 era nuevo el MP3, entonces no todos los equipos soportaban el MP3. ¿Ok? Entonces era algo muy pero muy novedoso el MP3, entonces no todos los equipos fueron compatibles con él. ¿Ok? Vamos entonces a introducir nuestro magazine, y siempre antes de introducirlo, aquí enfrente dice que este lado hacia arriba. ¿Ok? Es con esta cara hacia arriba,
y esta parte va a dar hacia el fondo, ok. Y la marca, en este caso, que por cierto es muy buena marca, Pioneer, ok, este queda hacia enfrente. Ahí está. Ya quedó todo bien. Este láser que está encargado de darle lectura a los discos es muy parecido al sistema como los DVDs, reproductores de discos compacto actuales, pero está invertido, ¿ok? Por eso los discos los tienes que colocar al revés, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el disco. Bueno, vamos a darle play y ahí va a ir tocando y tocando consecutivamente, ¿ok? Simplemente play y escuchemos. Ahí está. Ahí está. Vamos a dar una pequeña pausa y ahorita vamos a dar un adelanto de unas cuantas fracciones. Ok, este va a ser solamente en play. Ahí está. Regresamos. Siguiente canción. Eso por acá. Vamos a ir más adelante. 15.
ahí estamos escuchando una calidad tremenda de audio, muy clara, sin problema para leer los discos. Ahorita estamos reproduciendo un disco grabado, o bueno, disco pirata si lo quieren conocer así, de 30 pistas. No es un MP3, sino que son pistas muy cortas, de minuto y medio, 2 minutos aproximadamente, por eso le caen 30 pistas. Ok, voy a presionar en este momento el botón de Disc Skip y van a ver que saltamos al siguiente disco. Y ahora ya cambió, ahí dice disco número 2. Ok, Disc Skip, pero por lo visto vamos a tener que dar playback manual. Okay. Ahí ya cambió, ya lo puso en posición, ahí está, para reproducir. Vamos a ir a 21. La última pista. Vamos para atrás, 27. 23. 20. 21.
grabación. Y hasta ahorita hemos visto que tiene cero problemas para leer las pistas y avanzar, retroceder entre pistas también sin problema. Recuerden que la década de los 90 fue la época de oro del formato CD. Okay. Muchísimas marcas, productos que salieron en aquella época, ya que el CD pues había salido, estaba fresco el formato, entonces fue una década de las mejores para el CD. Okay. Vamos a seguir entonces con el siguiente disco, Disc Skip. Ok, de hecho si presionas varias veces, aquí te va a aparecer cuál de todos los discos quieres escuchar. Vamos a escuchar un poquito del 3. Y vean qué fácil cambia de disco si lo acomoda fácil. Ok, aquí por ejemplo lo que acabo de hacer para que estemos al mismo tono, adelanté toda la pista, la número 1, y al terminar esa pista pues la vuelvo a repetir porque está con la función de one repeat. Entonces, por ejemplo, al terminar la canción que estés escuchando actualmente, si aparece one repeat quiere decir que la va a estar repitiendo infinidad de veces. Si aparece all repeat quiere decir que todo el contenido lo va a estar repitiendo también infinidad de veces. Ok, entonces aquí por ejemplo si está pausado no podemos adelantar, solamente que esté en playback. Ahí está. Te va a tocar otra vez. Ahí está, perfecto. Sí lo toca porque está la instrucción de que repita un solo track. Vamos a quitarlo y que siga la reproducción normal. Bueno, vamos a entrar un poquito aquí a lo que es el modo programado. Vamos a ver. Vamos a ponerle que aquí arriba dice track. Entonces le voy a poner que sea el track 13 store. Ahora viene el segundo PGM número, ok, programación número, la segunda pista. La primera fue la 13, la segunda va a ser el 5 store y la tercera va a ser la 21 store. Ok, ahora vamos a reproducir ese programa. 13 es la primera. Siguiente, la 5, ahí está. Luego la 21, perfecto, muy bien, así es como lo ordenamos.
le pusimos que repitiera, entonces está otra vez la 13. Ok, pero aquí tiene que ser playback otra vez. 13. Vamos a hacer una pausa. Por ejemplo, yo lo que intentaba hacer era que la última pista la repitiera, pero para eso tenía que haberme esperado o adelantar hasta casi el final, y por sí solo detecta que ya termina y lo vuelve a repetir. Ok, vamos a cambiar aquí donde dice repeat all. Entonces me imagino que va a repetir todo el programa. Vamos a ver si es verdad. La 5, la 21, y de ahí tiene que brincar otra vez al 13 sin necesidad de poner playback. Ahí está. Ahí está repitiendo todo el programa otra vez. Ok, tiene que repetir esa misma canción otra vez. Ahí está. Ajá, muy bien. Ok, en esta última reproducción yo cambié de repetir todo el programa, all repeat, cambié a solamente repetir una pista. Por eso la pista número 5 se reprodujo 2 veces. Ok, entonces sí está funcionando bien lo que es el sistema de repetición. El modo programado también. Vamos a seguir reproduciendo. Este es el disco, ¿cuál es? El 3. Vamos a ir con el disco 4. A ver, disco 2, 3. A ver, el 3. El 3 era el que estamos reproduciendo, me parece. Ok. Nada más que aquí me está reproduciendo otra vez el programa y necesito eliminar esto. Vamos a ver, program. Ok. Para desactivar el modo programado hay que volver a presionar program. Ok. Y vamos a ver aquí. A ver. Ok, a ver, déjame ver si estoy en lo cierto en algo. A ver. Ok, muy bien. Muy bien. Aquí estoy comprobando una cosa que, bueno, es una ventaja a diferencia de los sistemas de carrusel, porque, por ejemplo, los equipos de carrusel, cuando tú entras a modo programado, creas un programa, un orden de reproducción específico. Cuando tú sales del modo programado, esa configuración que hiciste se pierde, ¿ok? Entonces, lo que estoy viendo en este momento, que al presionar program se desactiva el modo programado, pero si tú vuelves a presionar program se queda grabado ese orden de reproducción de las canciones, lo cual está muy bien. Para este equipo la verdad está súper bien, porque no tengo que otra vez crear el programa, sino que se mantiene al menos el equipo estando prendido. Y quiero suponer que al tener los mismos discos, al menos debe de mantenerse eso, ¿ok? Ya cuando cambiamos de discos ya es otra historia, y posiblemente si el equipo se apaga, también puede hacer que se pierda esa lista de reproducción que creaste. Pero al menos ahorita, estando encendido y con los mismos discos, me parece bastante bien que no se pierde la programación, sino que salimos de modo programado. Aquí dice one repeat, lo voy a quitar. Ahí está, ya no hay sistema de repetición activado. Entonces, modo programado está inhabilitado ahorita. Aquí ya está habilitado otra vez y se va a reproducir exactamente el mismo orden de programa que hace unos minutos creé, ¿ok? Entonces está bastante bien esa cuestión, ¿ok? Vamos a ir con el disco número el 3, habíamos dicho, solamente para ver si estamos en el orden correcto.
Vamos a ir con el disco 4 entonces. El disco 4 es un disco MP3. Entonces, cuando uno trata de reproducir MP3, lo único que va a suceder son dos cosas: que no lo reproduzca en lo absoluto, o que el contador de tiempo siga avanzando, acumulando tiempo, y no vas a escuchar nada en los altavoces. Ok, esas dos condiciones se cumplen en equipos que no son compatibles con el MP3. Ok, entonces obviamente este equipo, por ser inicios de los 90s, no es compatible con el MP3. Ok, el disco 4 no lo puede reproducir. Vamos a darle, mira, playback. Ahí está. Ahí está. Disculpen ustedes por el horrible sonido, pero es lo que acabo de decir, no es compatible. Ok, ahí la verdad, disculpas por ello. No, en todos los equipos que me ha tocado reproducir no hacen ese ruido, pero pues en este caso sí nos sorprendió de que hiciera ese ruido, pero eso es, no es compatible con MP3. Vamos a ir con el disco 5. Este es un disco original. No, este es un disco copia, pero con música con derechos de autor. Vamos a ir. Do you have the time to listen? Ahí me pasé. 17. Ok, solamente unos cuantos segunditos de cada canción porque es música registrada, así es que YouTube nos salta al toque cuando reproducimos música con derechos de autor. Sin embargo, si ustedes quieren escuchar un video de este equipo reproduciendo alguna de esas pistas que acabamos de escuchar con mayor duración, les voy a compartir en la descripción un enlace directo para que vayan a nuestro Instagram. Ahí van a poder ver ese video de este equipo, y además tenemos más videos e imágenes de varios productos que les pueden interesar. Igual nos pueden escribir por ese medio también, ¿ok? Bueno, seguimos entonces con el siguiente disco. Lo único malo es de que si no recuerdas cuál de los 6 discos estabas reproduciendo, no te dice aquí exactamente en qué disco se quedó, por eso me pierdo un poco. Ok, entonces va a ser el disco 6. El 6 es el disco original, igual también unos cuantos segundos. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Ese es el disco 6, stop. Ok, muy bien. Ahorita el equipo rápidamente ya devolvió el disco al cartucho. Cada vez que detenemos la música, todos los discos los regresa al cartucho ya listo. Ok, pulsamos expulsar.
y ahí está, ¿ok? Todo perfecto, ahí están los 6 discos perfectamente bien colocados, está muy bien. Este cartucho Magazine es de muy buena marca y la verdad pues está súper bien, ¿ok? Aquí voy a mostrarles el disco número, ¿cuál es? El 6, que es el original. Por aquellos años, esta agrupación, en 1992, sacó este disco, ¿ok? De The Cranberries. Ahí está. Y el reproductor que estamos poniendo a prueba es un año antes de que saliera este disco, precisamente. 1991 y el disco salió en el 92. Ok. Listo. Ok. Pues ahí lo tienen. Este equipo la verdad está funcionando perfectamente como les había indicado. Es una maquinita japonesa que a decir verdad está funcionando como si nunca hubiera pasado el tiempo. En estos años ya es muy difícil encontrar un equipo de calidad que resista tantos años, décadas, y que aún siga funcionando y brindando esta calidad de sonido como ya lo presenciamos. Realmente es sorprendente, ¿ok? Es pues algo fantástico. Así es que este equipo, la verdad, a mí en lo personal me ha gustado mucho y la verdad está súper bien, ¿ok? Bueno, entonces de esta manera llegamos al final de este video, no sin antes pedirles que si les gustó el video, por favor nos apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Suscribirse tiene relevancia porque, por ejemplo, si eres una persona que ha estado buscando por cierto tiempo, desde hace mucho, X tipo de producto, puede que tal vez en esas notificaciones sea el producto que tú estás buscando. Todos estos productos se ponen a la venta en nuestra tienda en línea. Para quien desea adquirir alguno de ellos, visite el link de la descripción, ahí va a estar el enlace directo, tanto Instagram como también a nuestra tienda en línea, donde van a poder encontrar este y más productos, ¿ok? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado el video y pues sin más, yo soy Gus Walker, les deseo que estén muy bien, que la pasen excelente y nos vemos en la próxima. Bye bye.